Bueno, vamos a ir arrancando con el tema de hoy igual. Cualquier duda o consulta que tengan, pueden preguntar sin ninguna duda. Eso ya lo saben. Y si tienen ejercicios que quieran ver, también los pueden preguntar, los pueden pedir incluso. Cuando hacemos clase virtual también pueden mandar por privado. O sea, las clases de domingo, ¿vieron? Hubo una persona que me mandó por privado un ejercicio y lo hicimos primero. Si encuentran ejercicios así que no les salgan y los quieren pasar para hacerlo, los hacemos. También no hay problema. Es más, es mejor así. Porque si yo tengo que elegir ejercicios, elijo al azar. No elijo pensando en alguna lógica. Pero si ustedes tienen ejercicio para verlo, mejor. Bueno, hoy vamos a empezar con dos funciones, o sea, dos aplicaciones, que son la función compuesta y la función inversa. Eh, no, o sea, venimos viendo punto uno, punto 2, punto 3. Esta clase específicamente no pertenece a ningún punto. Son todos los puntos. O sea, puede parecer una inversa en el punto uno, una compuesta en el punto 2 y así. O sea, puede aparecer en cualquiera de los puntos. Así que vamos a analizarlo en detalle. Por cierto, la clase que viene el lunes, por favor, todos a las 10. Perdón, el jueves, todos a las 10 y bien despiertos porque es una clase medio intensa. Así que yo aviso. Y si pueden ver la clase antes de ir a clase, mejor. Si pueden ver el video de la clase, que está en la lista de reproducción de clases grabadas. Antes de ir a clase, mejor. Bueno, vamos a arrancar por función compuesta. En composición de funciones no vamos a entrar muy en detalle sobre las reglas genéricas ni sobre la forma formal. La próxima, la de hoy es lunes, la del jueves, que vemos exponenciales y logarítmicas. Ahí véanse la clase grabada si es posible. Y después van a volver a ver la clase en el aula. Bien, vamos a empezar por función compuesta. Función compuesta y función inversa tienen un montón de reglas así medio agarradas con pinzas. Nosotros vamos a aplicar... no, sí, el jueves sí hay clase. Me equivoqué. Entiendan que estoy dormido. O sea, me acabo de despertar, básicamente. Eh, puedo dar clase en automático, pero después si tengo que pensar a ver qué día es hoy, ya me perdí. El jueves tenemos clase y es exponenciales y logarítmicas y véanse el video. ¿Cómo dice el cronograma, chicos? Siempre ríjanse por el cronograma. El cronograma es la ley. Bien. Para componer funciones, vos necesitas tener dos funciones. F de x y g de x. Con una sola función no podés componer. Tenés que componer usando dos funciones. Y lo que vas a hacer es una función que contenga las dos aplicaciones a la vez. O sea, vos sabés que una función hace una cosa, ¿no? Yo f de x, por ejemplo, si fuera 2x cuadrado más x, hace algo. Yo le doy a la x un valor y esta x me la eleva, la multiplica, la suma, hace cosas. Ahora, si yo tengo g, también hace cosas, o sea, tiene propiedades. Por ejemplo, la raíz de 2x más 1 tiene una forma, tiene una propiedad, tiene multiplicación, suma, raíz. Bien, por separado hacen cosas. Ahora, quizás yo necesito que dentro de una función se haga a la vez una aplicación de la raíz, por ejemplo. O al revés, que dentro de la raíz yo haga una aplicación cuadrática. Entonces, la herramienta matemática que nosotros tenemos para que
una función tenga propiedades de otra función, además, es lo que conocemos como la composición. A partir de f y g va a salir una nueva función llamada compuesta, la cual va a tener las propiedades de ambas. Esto puede ser de dos formas. Puede ser fog, que no se lee fog, o gof, que no se lee gof. ¿Mm? Fog, que se lee g compuesta en f. Este circulito no es una O, sino que es el símbolo de la composición, que es un circulito. Entonces, esto se lee al revés de cómo se escribe. Se lee G compuesta en F, o sea, G dentro de F. Y la otra es F compuesta en G. F compuesta en G. Lo que significa es que vos tomás una de las dos estructuras y la aplicás sobre la otra. O sea, G compuesta en F me dice que F es la estructura básica. O sea, yo tomo de acá esta forma y donde están las X, que son las únicas, o sea, las variables son los únicos que vos podés cambiar en un ejercicio, no podés cambiar las constantes. Donde están las X, yo voy a hacer que aparezca otra cosa. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer aparecer? G. O sea, me va a quedar 2 por algo al cuadrado más algo. ¿Qué pongo en esos algo? En esos algo va a ir la función g. Y listo, esa es la compuesta. ¿Se entendió? Vamos a hacer la otra. Dice Goff. ¿Quién es la base? La base es G. Entonces, va a ser una gran raíz de 2 por algo más 1. ¿Y qué tengo que poner en la X de G? ¿No? Porque es Goff. ¿Qué tengo que poner en la X de G? A F. Todo F. O sea, esta cosa iría acá. Cuidado con las mayúsculas. ¿Cómo se resuelve? No hay nada que resolver, es esto. O sea, Fog crea una función nueva. Es una función. Igual sí. Ah, es válido. No hay nada que resolver. Fog es una función. O sea, es una estructura. Después, ¿para qué se use? No sé. Pero se entiende cómo conformarla. Siempre se toma la función que dice segunda para cambiarla en la X de la primera. Por eso se lee al revés. Por eso se lee G compuesta en F. Porque vos agarras a F y lo componés dentro de G. Esa es la idea. ¿Y qué compones? Todas las X se cambian por la otra función. Acá F era la base. 2 por X al cuadrado más X. Pero en vez de estar la X, ¿qué está? G, que es esta función. Les pregunto, ¿son lo mismo esto que esto? ¿Son equivalentes? Conformar no, componer. Y resolver es relativo.
O sea, a ver, convengamos. Si yo tengo esta cosa, puedo hacer cosas como por ejemplo volar estos paréntesis porque no tienen sentido. Y el cuadrado este se iría con la raíz esta. Por ejemplo, y podría distribuir. Sí, podría hacer todo eso, pero también podría no hacerlo. O sea, podría hacerlo, sí, y podría no hacerlo también. Por ejemplo, acá podría multiplicar al 2. Y que me quede 4 acá y 2 acá. Y ya está, esa es la función. Pero era la función antes también. O sea, yo podría resolver las operaciones intermedias que me queden, pero también podría dejarlas así, ya está. Depende de lo que quieras hacer con el ejercicio. Bien, vamos con otro ejemplo. A ver si lo pueden sacar. ¿Cómo sería? eh, y la otra. Así. No importa lo del logaritmo, no se asusten, no pasa nada. Es un simple adorno para este ejercicio. No, no vamos a usar propiedades ni nada. ¿Cómo sería fog? ¿Quién es la base de fog? O sea, ¿cuál de las dos, F o G, es la base de fog? F. Si es fog, es F. La primera. Entonces, mi ejercicio va a arrancar diciendo logaritmo de 3 por algo más uno más algo. ¿O no? ¿Y qué completo en los lugares esos? O sea, ¿qué tengo que poner en este paréntesis, por ejemplo? ¿Qué habría que poner en el paréntesis? G. Entonces, 3x cubo más 5. Y acá también. 3x cubo más 5. Y listo. Bueno, vamos a hacer gof. Gof usa como elemento principal a g. Entonces, yo donde está el x cubo, ¿qué pongo? La x la cambio por logaritmo de 3x más 1 más x y me queda el cubo más 5. Y listo. Esa es gof. ¿Se entiende? Y después me dirás, pero no hay que resolver la multiplicación y la... Sí, resolvela, si querés. Normalmente te va... Si esto no suele ser el ejercicio. ¿Ven? No suele haber un punto uno hacer fog. No sueñen. Pero va a ser hacer fog y después hacer tal cosa. Y ahí sí. O sea, no se toma solo este tipo de aplicación. Pero apréndanla bien porque es una pavada y ganan puntos por esto en el parcial. O sea, si componen bien, no pierden puntos.
Digamos que yo veo que el ejercicio vos compusiste bien. Bueno, tilde y ya tenés un punto. Después tenías que buscar, no sé, el dominio. Y el dominio vos agarraste esta parte y pusiste 3x más 1 mayor a 0. Otro tilde, ya tenés otra parte del punto. ¿Se entiende? O sea, vas ganando puntos por lo que vos hagas en el examen. Si después tenías que pasar este como menos 1 y lo pasaste como 1, te quedó mayor que un tercio. Esto ya está mal, pero no está del todo mal. ¿Ven? Tenés partes bien hechas. Y en la primera x de f no va. La primera x es z. Y pusimos z. Y en la segunda x pusimos también. O sea, está en las dos. Bien, vamos con uno más. ¿Cómo quedaría fog en este caso? Y bueno, para hacer fog, vos tenés que agarrar f y a cada f, a cada x de f, o sea, a estas dos, cambiarlas por g. Entonces te quedaría x al cuadrado más x sobre x más 2 más x al cuadrado más x sobre x más 2 más 1. Y ahí quedaría fog. Ahora vamos con gof. ¿Cómo sería gof? Bueno, para gof se usa la segunda, g. Entonces dirías, acá va f. Entonces, x al cuadrado más x más 1 al cuadrado. Esta primera parte. Más, y ahora va otra vez f. Dividido, ¿y acá qué iría? Iría f otra vez. Más 2. Y listo, ahí tenés la función compuesta. De más está decir que no son iguales. Eso lo debes poder ver claramente. No son iguales. Por lo tanto, si yo te pido fog y vos haces gof, ¿va a estar bien? ¿Ustedes qué piensan? Si yo te pedí que hagas esto y vos hiciste esto. Y va a estar mal. ¿No? Si yo te pedí una cosa y vos me diste otra, está mal hecho. ¿Mm? Y después con estas funciones compuestas, ¿qué hacemos? No sé. ¿Qué sé yo? Depende del enunciado. Capaz te puede decir, dada esta función, hallarle la asíntota. Tendrías que buscar asíntotas. No sé. O dada esta función, buscar la positividad y negatividad. O te podría decir, dada esta función, gof, dada esta función, hallar la intersección con los ejes. O te puede decir, dada gof, hallar la intersección con la recta tal. O dada gof, hallar el dominio. O sea, te puede pedir un montón de cosas. El chiste es que justamente por eso se toma junto con otras cosas, siempre, porque así solo no te dice nada. Pero claro, si no sabes componer, ya el primer paso está mal. Y si el primer paso está mal, el ejercicio ya está mal.
¿Mm? Porque esto es el primer paso usualmente. Te piden hallar fog o hallar gov y después buscar tal cosa. ¿Se pueden componer todas con todas? ¿Se pueden componer todas con todas? Bueno, va a ser que no. Si yo tengo estas dos funciones, gov funciona perfectamente. Pero fog tiene un problema muy grande. Fijémonos cómo es fog. Es la raíz cuadrada de menos x cuadrado menos 1. Y a vos, a simple vista, no te va a aparecer nada, pero fíjate cuál es el dominio. El dominio de la raíz cuadrada es mayor o igual a 0. Paso el 1. Paso el menos. Y esto no tiene solución dentro de reales, porque es un imaginario. Entonces no tiene raíces. Y el dominio, o sea, esta función cuadrática no tiene raíces y nunca es mayor a 0 porque da error, básicamente. ¿Qué pasa si yo hago f de 1? Nos quedaría la raíz de menos 1, o sea, menos 2. No existe. Si hago f de 2, nos quedaría la raíz cuadrada de menos 4 menos 1, o sea, menos 5, que no existe. Y así sucesivamente. No hay ninguna forma de que esta función exista. ¿Por qué? Porque esto es un cuadrado negativo. Es un cuadrado negativo. Y entonces la función no tiene dominio. O sea, el dominio este es absurdo. Y es lo que se pone. Bien. Entonces, ¿cómo te das cuenta si se puede componer o no se puede componer una función? El dominio de la base, o sea, el dominio de la base es x mayor o igual a 0. O sea, de 0 más infinito. La imagen de la que yo voy a componer, o sea, la imagen de la que yo voy a componer, esta, que en este caso la imagen de esta función se calcularía con el vértice y todo, pero fíjense que es esta función,
es x cuadrado bajada una unidad. El menos 1 es la ordenada al origen y va para abajo. O sea que la imagen va a ser de menos infinito a menos 1. Estos dos no son compatibles. Ningún elemento de la imagen coincide con el dominio. Entonces no se pueden componer. ¿Bien? Ningún elemento de la imagen de G coincide con el dominio de F. No se pueden componer. Entonces, para que se pueda componer, los elementos de la imagen de la que compongo tienen que estar dentro del dominio de la función base, como regla general. La imagen de la función que compongo tiene que estar dentro del dominio de la función base. Si no, simplemente te queda una función vacía, sin ningún valor. ¿Bien? Una vez más. Yo cuando compongo, al componer junto dos estructuras. Ahora, si yo analizo la estructura de esto, me da vacío. El dominio de F me da que no existe. ¿Y por qué pasa esto? Porque está mal compuesta. El dominio de la función base era de 0 más infinito. ¿Esto cómo se calcula? Lo vimos en la clase 3. La imagen de la función que compongo es de menos infinito a menos 1. Esto lo vimos en la clase de cuadráticas. Para que pueda componerse, la imagen de la que compongo tiene que ser parte del dominio de la base. Acá fíjense que no coinciden en absolutamente nada. Esto arranca en 0 y esto arranca en menos 1. Y van para lados distintos. No coinciden en nada. Por lo tanto, como la imagen de la que compongo no pertenece al dominio de la base, no se puede componer. Y si se compone, te queda vacío. Con las anotaciones de los videos alcanza para entender el tema. No sé. ¿Qué es entender el tema? ¿No? ¿Qué es entender el tema? Entender el tema es saber la teoría, es saber hacer parciales. ¿Qué es entender el tema? No sé, es muy filosófica esa pregunta. Todo sirve, esa es mi respuesta genérica. Todo sirve. Los videos míos, videos de internet, los exámenes de otras cátedras, todo sirve. Bueno, esto es compuesta. ¿Bien? Igual, si a ustedes les llegan a pedir, o sea, si ustedes les piden que compongan, componen. ¿Bien? Si el ejercicio dice dada f, dada g, hallar h, o dada f, dada g, hallar fog, compone. No compone. ¿Bien? No te preocupes, existe la composición. Ahora, si un ejercicio te dice dada f, dada g, hallar la compuesta, si existe, y demostrar su existencia o algo así, entonces tendrás que ver si el dominio de una es la imagen de la otra. ¿Bien?
Para entender el tema hay que practicar porque si no, después no sabes cómo seguir, sí. Eso es cierto. Ver los videos y entender cómo calcular, por ejemplo, antes de la clase. Yo tomo apunte de los videos. Sí, eso sirve, perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Yo a veces doy algunas cosas en algunos cursos y a veces los saco de algunos cursos, así que sí, anótenlo. Bien, vamos con inversa. Claro. O sea, porque vos pensás que sí. Vos pensás que F tiene un dominio, ¿no? Y G te puede dar valores de I. Estos valores de I que te da, porque vos evaluando en G obtenés valores de I, ¿estamos de acuerdo? Y esto es lo que se conoce como imagen. Vos evaluás en G y obtenés valores de I. Y esto es lo que se conoce como imagen. Estos valores de I después pasan a estar dentro de este dominio donde se ejecutan para sacar un nuevo valor de I. Pero ¿qué pasa si este valor de I no es compatible con estos valores del dominio? Entonces, esto no existe. Eso es lo que te dice. Que si vos creas valores que al meterlos dentro del dominio te tiran error, no son válidos, básicamente. Por eso, el dominio de la base tiene que coincidir con la imagen de la que yo compongo. Piensen que ahí estamos pasando por dos procesos. Pasamos por el proceso de F y el proceso de G, o al revés. Pasamos por dos procesos a la vez. Y después eso te da un resultado. Bien, acá vamos a buscar en inversa otra cosa. Vamos a crear una función que sea la contraria de una función. O sea que digamos que tenemos 2x más 1. ¿No? Función 2x más 1. Yo sé que esta cosa tiene estas propiedades, ¿no? También sé, por ejemplo, que si x vale 3, el resultado va a ser 3 por 2 más 1, 7. O sea que si vale 3, valdrá 7. Si x vale 5, será 11. ¿Y cómo sé yo cuándo da 121? Porque por ahí me interesa saber cuándo da 121. ¿Por qué? Por motivos, no sé. ¿Cuándo sé? ¿Cómo sé yo cuándo da 121? Bueno, no sabes así a simple vista. Tenés que hacer una cuenta. Y no es una cuenta de reemplazar el X. Porque ponele que no podemos a reemplazar el X, ¿no? Decimos que vale si valiera 50. Entonces 50 por 2 más 1 es 101. Te falta todavía. Nos tendríamos que ir aproximando dándole valores a X. Porque lo único que vos podés hacer en una cuenta de este estilo es darle valor a X. Ahora, ¿y si en vez de darle valor a X, damos vuelta a la expresión? Porque si yo quiero saber un I, lo que antes hacíamos que era, le damos valor a la I, pasábamos el 1
Y pasamos el 2. Y ahí tenías el valor. Eso es lo que se hace usualmente cuando tenés que encontrar un valor. Pero, ¿y si yo quiero obtener una fórmula que a mí me dé todas las imágenes, o sea, todos los valores de X a partir de las imágenes? O sea, que no tenga que hacer esta cuenta, porque si quiero saber cuánto vale 253, voy a tener que cambiar este número y hacer las cuentas de vuelta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, voy a tener que cambiar este número y hacer todas las cuentas otra vez. Pero, ¿y si hago una estructura genérica que haga toda esta cuenta por mí? Eso es la inversa. Lo primero que vamos a hacer es darle valor i a esto. No lo vamos a definir todavía. Lo dejamos ahí, sin definir. Entonces, pasamos el 1, que pasa a restar. Y pasamos el 2, que pasa a dividir. Esto que tenemos acá es lo que se conoce como la inversa. Cuando la x quedó de un lado y todo está en función de y. Al revés de lo que tenemos habitualmente, que es y de un lado y todo en función de x. Esta es la inversa. Lo que hacemos ahora es cambiar el valor de y por el valor de x. Porque claro, esto va a pasar a ser mi variable. Y la variable para nosotros es x. Entonces, en vez de que diga y, dice x. Sencillamente la sustituimos. Y acá, en vez de decir x, ¿qué tendría que decir? Tendría que decir y. Pero surge un pequeño problema. No puede ser y, porque y es esta. Entonces, estaría diciendo que las dos expresiones son iguales. Y eso no está bien. Entonces se le puso una nueva notación. O sea, se la llama de una forma especial a esta que se la conoce como la inversa. Y miren que tenían símbolos para añadir, ¿eh? Pero le ponen a la -1. No quiere decir que eleves a la -1. Aviso. Esto se lee como que la inversa es x menos 1 sobre 2. Se lee así. La inversa de y es x menos 1 sobre 2. Ahí no dice y a la -1. No hay que elevar a la -1. Acá dice la inversa de y. Y entonces, ¿para qué sirve esta inversa? Bueno, digamos que yo, partiendo de f, le doy el valor 13. Me va a dar 13 por 2, 26 más 1, 27. ¿No? Pero ahora digamos que yo quiero saber cuándo da 27. Entonces agarro a la inversa, f a la -1, de 27. ¿No? Evalúo la inversa en 27. ¿Y qué me quedaría? 27 menos 1 sobre 2. 26 sobre 2, 13. Que es el valor de salida. Significa el valor de entrada de la otra. ¿Ven? O sea, el valor de salida de la normal es el de entrada de la primera. Y al poner la entrada de esa función, nos sale el valor de entrada de la normal. O sea, si queremos saber cuánto da cuando x vale 13, hacemos la normal. Y si queremos saber cuánto debería dar el x para que valga tanto, usamos la inversa.
Y esta inversa es una función que tiene todas las propiedades al revés de la otra. O sea, fíjense, el valor de x te da un valor de y. Y acá, si vos entras por un valor de y, te va a dar un valor de x. O sea, te está buscando al revés los datos. El valor de salida de la primera es el valor de entrada de la inversa. Y el valor de salida de la inversa es el valor de entrada de la primera, de la normal. Acuérdense, por favor, que acá no dice i a la menos 1. Y acá no dice f a la menos 1. Ambas se leen como la inversa. Porque tenían tantos símbolos a disposición, pero pusieron un menos 1, que justo es otra operación también. ¿Y cómo sería si yo te pidiese que eleves a la menos 1? ¿No? ¿Cómo distinguís vos que yo te pido que eleves a la menos 1? Si yo te digo i a la menos 1, es la inversa. Si yo te digo, sin embargo, i a la menos 1, es elevar a la menos 1. Si yo te digo f a la menos 1 de x, es la inversa. Si yo te digo f de x a la menos 1, es elevar a la menos 1. ¿Se ve la diferencia? Es difícil de verla, pero la idea es que está más afuera el menos 1. Porque bueno, son gente de matemáticas. Pusieron un menos 1 y dijeron, bueno, está, funciona. Bien. Entonces, a nivel propiedades, ¿qué pasa con las funciones de esto? El dominio de la imagen no va a cambiar. Pero fíjense una cosa interesante, ¿no? Conjunto de ceros. ¿Cuál sería el conjunto de ceros de f? Y bueno, si esto lo iguala a 0, paso el 1, paso el 2. Es menos un medio. ¿Cuál sería el conjunto de ceros de esta? Bueno, lo primero que tengo que pasar es el 2. Se elimina y me queda el 1. O sea, sería 1. O sea, 2x más 1 igual 0. 2x igual menos 1. X igual menos un medio. Por otro lado, x menos 1 dividido 2 igual a 0. Paso el 2, se elimina. X menos 1 igual 0. X igual 1. Ahí tenemos los dos ceros de las funciones. ¿Y la ordenada del origen cuál es? La ordenada del origen de la primera es 1. Y la ordenada del origen de la segunda es más difícil de ver, pero fíjate. X menos 1 sobre 2 se puede escribir como x sobre 2 menos 1 sobre 2. Y esta sería la ordenada del origen. ¿Se dan cuenta de algo llamativo en esto? ¿Hay algo que le llame la atención en esto?
Menos un medio y menos un medio. O sea, en uno es el conjunto de ceros, en el otro es la ordenada al origen. Y acá, en uno es el conjunto de ceros y en el otro es la ordenada al origen. O sea, lo que antes era un valor de x, ahora se convierte en un valor de y. Lo que antes era un valor de x, ahora se convierte en un valor de y. Están cruzados. Y esto va a pasar siempre, porque justamente lo que hace es dar vuelta. Todos los valores de y para esta son los valores de x de esta. Y al revés. Todos los valores de x de esta son los valores de y para esta. Entonces, el corte con el eje x en un lado pasa a ser el corte con el eje y en el otro. Esta es una propiedad muy importante porque si vos sabes las propiedades de una, sabes las propiedades de la otra, por espejo. Y esto también va a funcionar para todas las propiedades. Por ejemplo, el dominio también le va a pasar. El dominio de una es la imagen de la otra. Y las asíntotas. La asíntota vertical de una es la asíntota horizontal de la otra. Anótenlo, es muy importante. Ahora, no todas las funciones son inversibles. ¿Y por qué digo esto? Porque si tengo, por ejemplo, x al cuadrado, cuando yo quiero invertir la función x al cuadrado, ¿qué pasa? Y bueno, primero que nada ponemos y. Y después paso el cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Me queda la raíz cuadrada de y. Pero x me queda en módulo. Si los giramos, para ser más fácil, el módulo de x es igual a la raíz de y. Y cuando hablamos de módulo, tenía dos soluciones. O sea, x es igual... Perdón. Antes de eso vamos a cambiarle las variables. Entonces, donde dice x, ahora diría y a la menos 1. Y donde dice y, ahora diría x. Y esto tiene dos soluciones. Y a la menos 1 es igual a más raíz de x. E y a la menos 1 es igual a menos raíz de x. Y surge un pequeño problema acá. Esto, si lo graficás, raíz de x es así. Esta sería raíz de x. Y menos raíz de x es así. ¿Qué es esto? Y, sea lo que sea, no es una función. Entonces, no es la función inversa. Sí es la inversa, sí existe, pero no es una función inversa. O sea, te fuiste de funciones. ¿Qué le pasa a esta función? Y es así. Entonces, al dar la vuelta, al invertirla, te queda acostada. Y entonces ya no es una función. Entendamos qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos función inversa. Cuando hacemos función inversa, vos a cada valor de x lo convertís en un valor de y. Entonces, digamos que tenés un 2, ¿no? 2, al evaluarlo, te da 4, ¿o no? O sea, 2 al cuadrado es 4. Estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué pasa también? Menos 2 al cuadrado también es 4. O sea, 2 y menos 2 te dan 4. Hay dos valores que te dan el mismo y. Antes, en la lineal, cada valor de x te daba un solo y. Pero ahora en la cuadrática te pasa esto, que para un solo valor de
y hay dos valores de x. Que esto está perfecto así, en funciones. Dos números te pueden dar el mismo resultado. Pero al invertirlo, este y, ¿en qué se convierte? En x. Pasa de y a x. Y entonces el resultado está perfecto. Si yo a 4 le aplico la raíz cuadrada, ¿cuánto me da? Me da 2. Que esto es lo que nosotros conocemos como raíz cuadrada principal. Si se acuerdan, yo había hablado de una raíz cuadrada alternativa. ¿Cuál es esa raíz cuadrada alternativa? Esta, donde está menos 2. Pero fíjense que esto no es una función. Por eso normalmente restringimos esta parte y decimos, no, la raíz cuadrada solo es el resultado positivo. Porque si vos dejás libre la otra parte, no es una función. ¿Pero se entiende? Para un solo valor de y hay dos valores de x, entonces al intercambiarlos, para un solo valor de x hay dos valores de y. Que eso no puede ser, porque rompe con la unicidad. Entonces hay funciones que al invertirlas dejan de ser funciones. O bueno, dejan de ser funciones a priori, ¿no? Ahora, ¿cómo me doy cuenta si una función es inversible o no? ¿No salió el 2? ¿Cómo 2? O sea, yo decía que dos valores de x te dan el mismo y. O sea, 2 y menos 2 te dan 4. Como así cualquier número, menos 1 y 1 también te dan 1, y menos 3 y 3 también te dan 9. El tema es que estos dos números de x pasan a ser dos números de y, que ahí es donde está el problema. Al tener doble entrada, tiene doble entrada. Tiene doble salida acá. Entonces, para que una función sea inversible, te tienen que dar un par de condiciones. Para que una función sea inversible, tiene que ser biyectiva. O sea, una función inversible es biyectiva. Es inversible si es biyectiva. Y va a ser biyectiva. O sea, una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es inyectiva y es sobreyectiva a la vez. O sea, una función es inversible si es biyectiva. Y es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Mm? Para que una función sea inyectiva, para que una función sea inyectiva,
A cada X le tiene que corresponder un único valor en Y. A cada X le tiene que corresponder un único valor en Y y no repetirse. O sea, en la función lineal, vos a este X le corresponde este Y. Y no hay otra forma de conseguir ese Y. O sea, no hay ningún otro X que te dé ese Y. Entonces, esta función es inyectiva. ¿Por qué? Porque para cada X, no importa cuál elijas, para todos los X que tiene, hay un único valor en Y de respuesta. En cambio, en la cuadrática, para este X, hay un valor en Y, seguro. Pero también hay otro X que tiene esa misma propiedad. Entonces, no es inyectiva. O sea, si yo puedo conseguir el resultado con otro valor, es que no es inyectiva. Si ya no es inyectiva, no es biyectiva. Bueno, o sea, si no cumple con ser inyectiva, no cumple con ser biyectiva y entonces no es inversible. Pero digamos que ¿qué es la sobreyectividad? Es sobreyectiva cuando el codominio coincide con la imagen. Cuando se da que el codominio coincide con la imagen. Ustedes se acuerdan que el codominio eran todos los y la imagen era los y que toma la función. Entonces, esta función, ¿qué imagen tiene? O sea, ¿qué codominio tiene? Y el codominio habíamos dicho que siempre era reales. ¿Y qué imagen tiene? Y recorre todos. ¿Coinciden? Sí. Bueno, es sobreyectiva. O sea, si tiene todo el codominio disponible y recorre todo el codominio por la función, o sea, tiene toda la imagen, estos dos son iguales, es sobreyectiva. Y la lineal, al ser sobreyectiva e inyectiva, es biyectiva, por lo tanto inversible. ¿Bien? Entonces, como su codominio es todos y su imagen pasa por todo el codominio, es sobreyectiva. Ahora, la cuadrática, ¿qué le pasa? Su codominio es todos. O sea, el codominio es reales. O sea, todos los i existen. Se podrían tomar. La función podría pasar por cualquiera. Pero la imagen es de 0 en adelante.
¿Son iguales? No, son distintos. Entonces, no es sobreyectiva tampoco. Y si no es ni inyectiva, no es ni inyectiva, ni es sobreyectiva, no es ni inyectiva ni sobreyectiva, no es biyectiva. Y listo. Ahí sabemos si una función es inversible o no. Tiene que ser inyectiva y tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Para ser biyectiva. Si alguna de las dos condiciones no está, no es. Pero, a una función se la puede hacer biyectiva. O sea, se puede hacer que una función sea biyectiva. Aunque no cumpla con las condiciones. Igual x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Igual x cuadrado tiene la siguiente forma. Acá podemos ver todos los problemas que tiene. Primero que nada, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo un valor de x ubicado en algún lado, se me repite del otro lado. Por, eh, por su propiedad de simetría, lo que pasa de la izquierda pasa a la derecha y viceversa. ¿Y qué pasaría entonces si yo borro la segunda parte? O sea, yo sé que es simétrica respecto de su vértice. Entonces, si agarro el vértice y hago desaparecer la otra rama, ¿qué pasaría? O sea, si borro todo esto. ¿No sería inyectiva? O sea, 1 al cuadrado va a dar 1, 2 al cuadrado va a dar 4, 3 al cuadrado va a dar 9. O sea, si solo miro la parte positiva en este caso, entonces me queda inyectiva. Para hacer eso, tengo que decir que el dominio, ¿cómo es? Y de 0 a más infinito. En 0 va a estar el x vértice, porque es del vértice. Depende de la función. Esta función es simétrica respecto del vértice, así que esta, como es, empieza en 0 y después sube, directamente decimos que es de 0 en adelante. Y ahora es inyectiva. Cumple con la primera condición. Pero claro, todavía no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque la imagen es de 0 en adelante. O sea, su imagen es de 0 a más infinito. Y el codominio son todos, ¿no? El codominio son todos los i. Pero, ¿y si no lo dejamos ser todos? Porque recordemos que el codominio lo manejo yo. O sea, yo elijo cuánto vale el codominio. Y puedo decir que el codominio, para mí, solo sea de 0 a más infinito. O sea, desde acá para arriba. ¿Con quién coincidiría entonces el codominio? Con la imagen. Y si coincide el codominio con la imagen, ¿qué es también? Es sobreyectiva. Y si es sobreyectiva e inyectiva, ¿qué es? Es biyectiva. Y si es biyectiva, ¿qué es? Inversible. Y esto es lo que se conoce como la raíz cuadrada. La función raíz cuadrada de x.
este codominio pasa a ser el dominio. Y el dominio pasa a ser el codominio. Entonces ahí puedo volver una función que no era inversible a hacerla inversible. Denme un segundito. Bien. Se los voy a tomar. Y puede ser. Normalmente no venimos tomándolo, pero puede parecer un ejercicio que pregunta si es biyectiva o inyectiva. Si te dice solamente calcular la inversa, calcular la inversa. Ni te preocupes si es biyectiva o inyectiva. Te dice calcular la inversa, es inversible. O sea, si el ejercicio dice, dada f, calcular f a la menos 1, calcular la inversa. Y ya está. Si de paso calculás si es inversible o no, suma puntos. Si el ejercicio te pide calcular la inversa y definir si es biyectiva o dar las propiedades, ahí lo tenés que hacer sí o sí. Pero si el ejercicio dice calcular la inversa, calcular la inversa. Si vos aparte demostrás que es biyectiva, suma puntos. ¿Bien? Y si el ejercicio te dice taxativamente dar sus propiedades o dar si es biyectiva, entonces tenés que darlo. Es como lo que me preguntaban ayer de la forma canónica o del no sé qué. Si el ejercicio te pide dar la respuesta en forma canónica, adivina en qué forma tenés que dar el resultado. Es así. Si el ejercicio te dice dar la inversa, no te está preguntando si es biyectiva, te está diciendo que calcule la inversa. Si vos de paso calculás que es biyectiva, suma puntos. Pero si el ejercicio no te lo pidió, no te metas ahí. Sencillamente. Igual, para que se hagan una idea, las cuadráticas al priori no son biyectivas.
Y por ejemplo, si yo tuviera una función que es así. Una cúbica. La cúbica, ¿es biyectiva? Y no. ¿Así sola como está? No. ¿Y cómo te das cuenta? Primero el argumento de la línea horizontal. Si vos tirás una línea horizontal, solo puede tocar una vez. Acá, ¿cuántas veces toca? Una, dos, tres. Ya no es inyectiva. Fin, ya no es inversible. ¿Bien? Porque la sobreyectividad la puedes acomodar como vos quieras, porque el codominio lo definís vos. Entonces puedes acotarlo o puedes agrandar el codominio como vos te convenga. Y es simplemente poner codominio igual imagen. Fin. Imagínate también que esta función, si vos la invertís, lo que pasa acá, pasa acá. Y esto no es una función. Así, a simple vista. Porque el argumento de la línea horizontal acá se convierte en el argumento de la línea vertical acá. Y ahí toca 3 veces. Es lo que termina pasando con la inversa. Sin embargo, si vos cortás bien la función, ¿no? Si vos la cortás hasta acá, haces solamente esa parte se vería algo así. Y es una función, está bien. Si vos cortás hasta acá, sería esta parte. Y si vos cortás hasta acá, sería esta parte. Entonces tendrías tres funciones de esta función. Las tres, o sea, una función que no es biyectiva se puede convertir en tres funciones que sí son inversibles. Pero depende de cómo cortes el dominio. El dominio cortas acá, para atrás es una función. Cortas acá y cortas acá es otra función. Y así sucesivamente. Pero bueno, como les digo, si se lo piden explícitamente, lo tienen que calcular. Y si no se los piden explícitamente, no hace falta. Bueno, vamos con un caso que es biyectiva por naturaleza, que es el de las homográficas. ¿Bien? Las homográficas son biyectivas. Vamos a ver la gráfica de esta cosa. Habría que calcular, pero denme un segundo que miro la gráfica. Vamos a cambiar estos dos números. Así queda más linda. 2 y 6. Ahí está. Bueno, la gráfica de esta función es esta. Ya sabemos que para graficar una función homográfica, miramos su asíntota vertical, ¿no? Entonces sería menos d sobre c, menos 6 sobre 3, o sea, menos 2. Esa sería la asíntota vertical. Acá, menos 2. Por otro lado, para buscar la asíntota horizontal, sabemos que es 2 tercios.
Y la función tiene ordenada al origen en 1/3. Sería algo así. Fíjense que es biyectiva. Porque si yo trazo líneas horizontales, nunca voy a tocar más de una vez. Ni acá abajo, ni acá arriba. Porque la función empieza a existir a partir de la asíntota y abajo. Entonces, es inyectiva. Y la sobreyectividad la puedo formar como yo quiera. Digo que es la misma que la imagen y ya fue. Entonces es biyectiva esta función, por naturaleza. Busquen la inversa. Traten de calcular la inversa. Primer paso sería básicamente pasar todo a multiplicar, ¿no? 3x más 6 para el otro lado. Y traten de despejar la x. Que la x quede sola de un lado y todo lo otro del otro. A ver cómo les sale. Les doy 5 minutos.
Bueno, vamos a calcular la inversa. Este es el tipo de ejercicio, podríamos decir, más complejo que podría aparecerte en cuestión de funciones homográficas. Porque vas a ver que te quedas trabado en un momento, salvo que distribuyas acá y te quede 3xy más 6y. Porque si tratas de pasar de un lado al otro, te vas a que terminar trabando con que paso para un lado, después lo paso para el otro, después lo paso para el lado y no va a funcionar. Lo más conveniente es distribuir el paréntesis. Ahora, vemos que tenemos mezcladas las x y las y. Bueno, vamos a separarlas. A este 6y lo mando para allá. En cambio, a este 2x lo mando para acá. Cosa que nos quede 3xy menos 2x. Y del otro lado 2 menos 6. ¿Para qué? Para que me queden juntos los que tienen x. Mi objetivo va a ser juntar las x. Para poder ser factor común, obviamente. Entonces, una vez que tengo esto, la x quedó sola. Esto lo paso para el otro lado. Y nos quedaría ya la inversa. Finalmente, el último paso siempre es cambiarle las variables para que nos quede todo en función de x. Entonces sería, en vez de x ponemos y a la menos 1. Nunca se olviden del menos 1 porque si no está mal. Y en vez de y pongo x. Y ahí nos quedó la inversa. ¿Pudieron calcularla o se complicaron demasiado? Bueno, bien, mejor. Este suele ser uno de los más complicados en el parcial porque no te das cuenta de distribuir en el momento. Pero esto siempre se resuelve de la misma forma. Son todos iguales. Es pasar, distribuir, agrupar, extraer, pasar. Y así se completan todo lo que son homográficas. Ahora, una vez que tenemos la inversa, esta función es la opuesta de aquella. Vamos a hacer las propiedades de las dos, ¿no? Decimos f de x y f a la menos 1. Dominio. El dominio, recordemos, es menos d sobre c. O sea, sería todos los reales menos d sobre c. O sea, habíamos hecho la cuenta menos 6 sobre 3, que esto es menos 2. ¿Y cuál es el dominio de esta? Sería
menos... Sería menos menos 2. O sea, 2 tercios sería. Una vez sacado el dominio, ¿qué podemos sacar automáticamente si es una homográfica? La asíntota vertical, que está en el mismo lugar. Porque es una homográfica, no hace falta calcularla, ya que el valor excluido es la asíntota. Esto solo pasa en las homográficas, si es una racional cualquiera no. Imagen. ¿Qué podemos hacer con el tema imagen? Bueno, el dominio de la inversa es la imagen de la original. Si ya conozco el dominio de la inversa, es la imagen de la original. Lo copio. Y lo mismo, el dominio de la original es la imagen de la inversa. Y nosotros sabemos que la asíntota horizontal de las funciones estas es acá 2 tercios, que coincide justo con la imagen. Y acá sería menos 6 dividido 3. Estos dos, los que tienen x. Menos 6 dividido 3 es menos 2, que coincide con el valor excluido de la imagen. Y no solo con eso. La vertical de una pasa a ser la horizontal de la otra. Están cruzadas también, que es lo que dijimos aparte. ¿Se entiende? O sea, las propiedades de dominio, imagen y asíntotas también están cruzadas. Una vez que vos sabes que es inversible, todas estas propiedades se desbloquean solas. Entonces, si vos tuvieras que calcular la imagen de la normal, calculás la inversa y calculás su dominio. Que a veces es más fácil que hacer el gráfico. Bueno. Después también las otras propiedades, como por ejemplo, ordenada al origen y conjunto de ceros, también están cruzados, también, como ya vimos en la lineal. O sea, si están cruzados los dominios, si están cruzadas las imágenes, los conjuntos de ceros y de ordenada al origen también están cruzados. Eso lo pueden calcular ustedes tranquilos. Pero lo importante es esta parte, que todas estas propiedades medio raras las podés calcular automáticamente. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que haya quedado sin aclarar?
Bien. Bueno, si no hay preguntas, no hay dudas. Esto es la clase de hoy. La clase que viene vamos a ver exponenciales y logarítmicas. Por favor, si pueden verse el video de la clase, que está en la lista de reproducción de clases grabadas, véanselo. Son 3 horitas nada más. Eh, en la clase vamos a volver a ver el mismo tema. Pero además me dirás, ¿y para qué lo voy a ver entonces si vamos a ver el mismo tema? Porque no lo vas a entender, no te preocupes. Entender eso es como entender Dark a la primera. No se va a poder. Así que eh, traten de verlo. Si no pueden, no pasa nada. Van, ven la clase y ya está, tenemos la clase. Pero es una clase medio densita, así que vengan medio despiertos y medio con ganas de prestar atención. ¿Bien? Bueno. Espero les haya servido la clase y nos estaremos viendo el jueves en el aula 12. Como les dije en el grupo, volvimos al aula 12. ¿Bien? Así que nada. Nos estamos viendo. Saludos para todos. Chau, chau.